Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de... Gracias por continuar más cerca. Nosotros estamos más cerca de una verdadera artista y con ella más cerca del teatro y de la literatura. Todo un lujo conversar con una autoridad del arte y la cultura dominicana. Actriz, dramaturga, locutora, maestra de ceremonias, libretista. Ella lo hace todo. Doña Idita Selman. Y bien. Hoy no se duerme en mi casa. ¡Ay! Con esos piropos. Oh, Dios mío. Gracias. Inmenso placer para Más Cerca que se nos acerque en esta noche especial, de verdad. Para mí también, un placer. Bueno, ¿cómo ubicamos este momento para el teatro de manera particular en República Dominicana? Ya superamos por lo menos las restricciones de la pandemia, ya todo está como muy normal y hay como un despertar. Pero el teatro, históricamente, se ha dicho, al menos en el país, que es una cenicienta, que el patrocinio no se mueve mucho por el teatro, que como que es mejor apoyar a fulano de tal que el teatro. ¿Eso sigue siendo así? ¿Podemos brindar antes de la respuesta de doña Idita? Salud por tenerle aquí. Gracias. Bueno, mira, yo pienso que con los años de pandemia, nosotros involucionamos, echamos hacia atrás unos cuantos años en todos los aspectos, en el aspecto económico, cultural, artístico. Para mí fue una involución en el tema de la salud, la vida, la percepción que tiene la gente. Yo pienso que nos hemos vuelto un poco más primitivos en el sentido de que estábamos en una zona de confort, muy acomodados, íbamos en nuestro riel con nuestros trabajos y nuestras actividades y de repente vernos, como el caso mío, por ejemplo, que de lo que he vivido en esta última etapa es de la producción, no del arte puro, sino de la producción de eventos y espectáculos y audiovisuales. Y vernos de repente detenidos, la oficina cerrada, 1 año y medio sin ningún tipo de productividad. Y antes uno creía que si tú durabas 1 año y medio sin trabajar te ibas a morir. Sí. Y descubrimos que no nos morimos y que estamos vivos. Entonces eso nos ha hecho pensar, que a lo mejor muy pocos nos habíamos detenido a pensar por el riel de vida y el afán que llevábamos, ¿verdad?, en nuestra realidad como seres humanos. Y ese tanto pensar y analizar nos ha hecho volver mucho a los orígenes de lo que es la esencia de la vida. Doña Idita, estamos vivos después de ese encierro, pero ¿de qué alimenta el alma y el espíritu un artista de sus dimensiones cuando no puede ejercer el arte? Bueno, voy a concluir la primera pregunta, ¿verdad?, de que el teatro, y eso se conecta con esto, ha vuelto, hay un despertar y hay una ansiedad de la gente por volver a ver teatro. ¿Por qué? Porque yo pienso que el teatro es algo íntimo, donde tú socializas, tú te conectas con el artista, con el actor, tú estás con él ahí, si tú te ríes el actor tiene que detenerse a escuchar tu risa. Por ejemplo, en la obra que recién terminamos, Radosca, hay una frase donde María Castillo tiene que decir en su personaje, ¿tú sabes qué? Tú lo que eres es mira, es que ya tú me tienes... ¿Cómo decirlo? Y el público le grita. Hubo alguien que dijo. No, todas las noches decían, harta. Y esa era la frase realmente. Entonces, es como una complicidad que se da con el público y la gente está necesitada de eso, de volvernos a ver, a tocarnos, a interactuar, a reírnos juntos. Pero sigue siendo la Cenicienta, como tú dices. En este caso, con la producción de Guillermo Cordero, tuvimos la dicha de que él consiguió los patrocinios suficientes para que no se escatimara nada en cuanto a la escenografía, a pesar de que es una obra relativamente sencilla, con 3 personajes, pero a nivel de escenografía, de vestuario, todos los detalles, una buena cobertura de publicidad, porque lamentablemente el teatro, si tú no lo anuncias como si fuera un party de dembow, llenar el Olímpico, no va nadie porque hay mucha información en el medio y se diluye, entonces hubo que hacer un esfuerzo extraordinario de publicidad. Sobre el alimento del alma, esa pregunta es muy interesante porque yo realmente tenía 12 años que no hacía teatro. Yo tuve que dejar el teatro por razones económicas para dedicarme a tiempo completo a mi compañía, que se llama Chips Unlimited, donde prácticamente tenemos una casa productora y producimos de todo, incluyendo teatro, pero no como actriz, sino el teatro como medio para proyectos, digamos, educativos, corporativos, institucionales,
muchos proyectos para Ministerio de Cultura, Tribunal Constitucional, que involucran actores, musical y las artes escénicas en general, teatro, danza y música, y artes plásticas. Pero esa etapa de la pandemia, más esos 12 años sin hacer teatro, realmente yo los he llenado con esa actividad de producir. O sea, me moví del lado del frente del escenario hacia la parte de atrás, tras bastidores, a trabajar lo que es la producción, el guión, y realmente ha sido muy fructífero. Es algo que me llena mucho, tanto como estar en el escenario. ¿Qué tanto daño? Quizás esa no sea la palabra correcta, pero bueno, no es bueno. ¿Qué tanto daño hace entonces al teatro y posiblemente a otras expresiones artísticas la falta de salas? Y se lo pregunto, no quedándome en Santo Domingo, sino que de repente vas a San Francisco de Macorís, que es un pueblo grande, una provincia que tiene más de 300,000 habitantes, y no hay como un espacio. Si vas a La Vega, te quedas como, ¿y a dónde voy? Y de repente improvisas un escenario deportivo para que funja como artístico, o el salón de conferencia de X institución se usa. ¿Cuál es la realidad en ese sentido y qué tan negativo puede ser? Bueno, nos hemos llegado a presentar incluso en cine. Yo me acuerdo que una vez llevamos una obra a Baní y fue en el cine que la presentamos, y en salones de los ayuntamientos. Yo diría que más que falta de salas, es falta de promoción de las propias artes escénicas. Es decir, que tan pronto haya una demanda de salas, las salas van a empezar a abrir y a aparecer, pero no hay la suficiente demanda. O sea, las personas que tenemos este quehacer del teatro, es a empujones que lo vamos llevando. O sea, es algo forzado. Más que falta de sala, es falta de demanda. Falta de como demanda. No hay demanda, pues no surge lo otro. Sí, fíjate que en Santo Domingo sí se han abierto en los últimos, digamos, 20 años salas independientes muy interesantes, pequeñas, salas pequeñas, que son muy interesantes porque el teatro íntimo es muy bueno también. Pero es como luchando, tú sabes, por subsistir. Doña Edita, ¿y qué falta para que el teatro sea una demanda colectiva, para que el teatro sea considerado y vivido como parte de nuestro diario vivir a la hora de disfrutar del arte? Mira, como lo son otras manifestaciones sí, artísticas. Para mí el teatro ya tiene la suficiente madurez en nuestro país. Nosotros tenemos realmente una muy buena industria de teatro a nivel de actuación, de dirección, de dramaturgia y de producción, y una camada de actores y productores y teatristas maravillosa de una nueva generación incluso. Para mí que lo que falta es lo que falta siempre en todo, dinero, un tema económico, lamentablemente difícil de resolver, y una ley de mecenazgo que va vinculada con el problema económico y que sería un paliativo. Algo así como la ley de cine. La ley de cine traspasada al teatro, que yo siempre digo que es muy bueno. La ley de cine ha sido muy, muy positiva, ha creado una gran industria, ha generado mucho trabajo, pero cuando surgió yo decía, pero ven acá, nosotros ni siquiera tenemos una industria del cine. Hemos hecho 3 peliculitas, pero sí existía ya una industria del teatro con muchísimos años de madurez. Ay, es que no le faltó lobismo. Se fueron pero muy bien la ley de cine, pero ya hay una ley de mecenazgo para las artes escénicas que se está gestando, que yo espero no morirme sin verla y disfrutar. El senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, está muy vinculado y entusiasmado con ese proyecto. Sí, eso es lo que hay que hacer, porque ¿qué pasa? Que el mecenazgo es imprescindible en las artes escénicas, pero no solo en el teatro, sino en la danza, en la música culta, y cuando digo culta, ¿verdad? Música académica, porque la música popular es espontánea y las masas se ocupan de ella y no tenemos por qué apoyarla, ni empujarla, ni ayudarla, porque ella crece sola como el hongo, ¿verdad? Es así. Doña Edita, el mecenazgo, como usted lo ha señalado, fundamental. Pero, por ejemplo, en el cine y en otras manifestaciones, el mecenazgo llega como con una inversión no solo en el crecimiento, en el disfrute, sino también como un retorno económico a futuro, como sucede ahora en el cine y usted lo ha señalado. ¿Cuenta el teatro quizá con esa ramificación laboral o de industria, sería la palabra, para poder devolver lo que se invierta
a futuro, económicamente hablando. Totalmente. Cuando esa ley empiece a funcionar, va a pasar como en el cine, quizá no con los mismos montos, pero lo importante de las leyes de mecenazgo no es el volumen económico, sino que realmente sean autosostenibles los proyectos, que se pueda desarrollar esa industria y que toda la generación nueva de personas que está preparándose, formándose académicamente para ser actor, técnico, director, dramaturgo, tenga trabajo y se mueva ese trabajo y esa inversión retorna. Eso va a suceder así. Y por ejemplo, denos un ejemplo, valga la redundancia. ¿De qué sería en términos prácticos el aporte que haría el mecenazgo a la industria? Que usted, por ejemplo, quisiera de nuevo llevar a salas su obra más reciente. Yo no conozco la ley de mecenazgo a profundidad, pero se supone que las leyes de mecenazgo lo que hacen es que le dan un favor al empresariado que financia o patrocina los proyectos a través de los impuestos, ¿verdad? Se descuentan esos impuestos y eso se hace dinero en efectivo para ese proyecto cultural. Definitivamente, cuando eso suceda, esa economía se va a empezar a movilizar y va a florecer, va a haber más teatro de mayor calidad, no solamente de cantidad, porque fíjate lo que pasó con la industria del cine. Desde que hay dinero se pega todo el mundo, el que ni había ido ni siquiera a un cine, ya aparecieron todos los cineastas, los genios, los directores, los escritores. Pero eso es como un tamiz. Luego eso se fue filtrando, se fue colando y ya tenemos un cine de mucha calidad y ya hemos producido películas muy buenas. Y con el teatro va a ser más rápido el proceso y con la danza también, con las artes escénicas y con la música, porque nosotros sí tenemos en las artes escénicas un consolidado de calidad, de formación, de experiencia, y cuando ya venga el apoyo económico, pues eso va a fluir con mucho más rapidez. Hablando de experiencia, Aidita Selman, y reiteramos su nombre para quienes nos escuchan a través de La Roca 91.7, pues en televisión su rostro es bastante conocido. Doña Aidita, ¿cuántas obras de teatro usted ha escrito? Mira, es como obras de teatro muy pocas, 2 o 3 yo te diría, sí. Yo lo que he escrito es infinitos, no te sé decir, a lo mejor más de 200, me atrevo a decirlo sin exagerar, de guiones para eventos. Okay. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional celebraba una cosa muy hermosa que era la Gala por la Constitución. Eso se hizo durante 4 años, porque hubo un año que fue prácticamente un concierto, y luego emprendimos ese proyecto hermoso, cultural, de conmemorar algún hecho histórico de nuestro país, una efeméride patria, como por ejemplo la conmemoración de los Trinitarios, el aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, la constitucionalización del himno nacional y ese tipo, y la gesta del 14 de junio, que creo que ese año fue, en el 2019 fue el último que hicimos, y luego se hacía un evento ya, digamos, más de corte popular para homenajear a algún artista dominicano por su trayectoria. Usted ha sido guionista principal en más de una ocasión, si no recuerdo, de Premio Soberano. Quizá cuando era Cassandra o ahora Soberano. No, cuando era Cassandra, yo hice el guión de mis propias producciones en año 93, 2004, 2007 y 2009. ¿Le gustaría escribir el guión de Premio Soberano? Entonces, Premios Ya Soberano, con René Brea hice una colaboración como co-guionista, con 2 jóvenes y asumir el guión ya en el Soberano del año próximo o siguientes. ¿Estaría usted entusiasma esa idea, Aidita? Sí, yo nunca... Mira, cuando se trata de trabajo yo nunca digo que no. Si digo que no es porque no puedo, porque no en ese momento se presenta. Pero para mí todo eso es un trabajo como cualquier otro, como hacer ese que te estaba comentando, de por ejemplo tomar el reto de que te digan, mira, la gesta del 14 de junio se conmemora su 50 aniversario, ¿qué podemos hacer para llevar eso al escenario? Entonces yo decía, wow, pero es una cosa difícil porque prácticamente esa gesta fue, si tú la ves desde el punto de vista mediático, como lo ve la nueva generación que quiere ver los resultados inmediatamente, fue un fracaso porque los mataron a todos, mataron a 200 hombres a todos y a sus vecinos. La invasión no funcionó y tú dices, ¿cómo yo llevo eso a un escenario?
con gente que va a divertirse, a entretenerse, a pasar un momento bonito, una gala para celebrar un evento y era para la conmemoración además del Día de la Constitución. Entonces, lo que se me ocurrió fue escribir un musical. Tomé los ritmos autóctonos de los cantos de campo, de cultivo, de cosecha de café, de pilar arroz, y me monté encima de esos ritmos, sí, de esos ritmos autóctonos y escribí un guión de un musical. Todo fluyó. Sí, ¿no? Y con la música de Dante Cucurulo, o sea, fue una maravilla. Eso se hizo con bailarines, con actores. Entonces, ese tipo de guión, igual que los guiones ya de eventos como las premiaciones que tú mencionabas, es lo que ha absorbido todo mi tiempo. Pero obras así de teatro, tengo publicada una obra de teatro infantil que me gusta mucho, que se llama El Niño Jesús. Es la primera vez, para que yo sepa, no conozco una obra similar, donde se cuenta la vida de Jesús niño, sin llegar a su adultez, y además es contada por los animales que los rodeaban en el establo. El burro cuando él nació. Sí. Y prácticamente la vaca opinando. La vaca, la oveja, el burro y el asno discutiendo que si es lo mismo ser burro que asno. O sea, es una comedia. Fue muy interesante el proceso de escribir esta obra de teatro porque... ¿Estará en escena ya? Yo quiero ponerla en escena. Si viene la ley de mecenazgo o conseguimos el patrocinio, me encantaría, porque es una visión muy original, muy creativa de cómo presentar la vida de Jesús niño. ¿Cuándo nace Aidita, la artista? Yo diría que a los 12 años, cuando me publican una serie de cuentos que yo había escrito desde los 9 años de edad, y entonces ya ahí yo entro en el mundo, digamos, profesional, con los adultos, tener que ir a la imprenta de la mano de mi mecenas, que fue Josefina de la Cruz, escritora, que vive hoy en Nueva York, y conocer todo el mundo, todo ese mundo del proceso de producir una obra. En ese caso era un libro. Me involucro mucho en la literatura, empiezo a publico otro libro con 15 años y a esa misma edad entro en la escuela de teatro a hacer la carrera como actriz. Y más adelante hago la carrera como de letras puras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y luego me involucro en la publicidad y retorno de nuevo al teatro y me mantengo entre la publicidad y el teatro. Finalmente dejo de lado la publicidad y me dedico de lleno ya a lo que es la producción, los guiones y los audiovisuales. Usted es una de las principales propulsoras del teatro infantil. ¿Qué tiene que contarnos de eso, la experiencia de trabajar con niños, de introducirlo al teatro y cómo forja el teatro la vida, la conducta de un futuro adulto? El teatro infantil para mí es una pieza clave y es una retroalimentación impresionante porque no hay nada más sincero que un niño. El niño ni te va a aplaudir ni te va a celebrar si eso no funciona. Y bueno, me pasó los otros días que fui a una actividad cultural que no era apropiada para niños pequeños, pero parece que la mamá no sabía y se llevó a la niñita como con unos, que yo te diría 8 años, y ella le pregunta en el camino, cuéntame, ¿te gustó? No. Y la niña le dijo, no, fue muy horrible, horroroso, delante de todo el mundo y la mamá no sabía qué hacer. Entonces, eso te reta mucho como artista, porque o tú lo haces bien o tú vas a recibir tu merecido y tienes que empeñarte y mejorar. Nada de diplomacia. No. Ay, no, bueno. Es un público maravilloso. Hay gente que sale de película, maravillosa. Sí, no, ahí no se vale. Entonces, sí, yo trabajé mucho teatro infantil. De hecho, yo fundé una compañía que se llamó Teatro Papalote, donde nosotros hicimos, y ahí sí yo escribí mucho. Yo dije mentira ahorita, yo escribí mucho teatro con Papalote. Se me había olvidado esa etapa. La niña la abordó y entonces se acordó que no podía decir mentira. Sí, yo escribía las obras para tanto teatro normal, directo, como teatro de títeres, teatro de pantomima. Hicimos mucho teatro. Yo, de hecho, fui una de las pioneras en el teatro de pantomima en República Dominicana, junto con un grupo de compañeros que egresamos de la escuela. Y es un trabajo precioso porque el niño queda impactado a través de las artes escénicas de una manera como no lo logra la propia educación durante años en las escuelas. O sea, lo que el niño capta a través de una obra puede que resuma 2 o 3 meses de estudios. ¿Y qué se puede hacer tomando en cuenta no solo una valoración, sino una experiencia para que nuestras escuelas
el tema arte, el tema teatro, esté mucho más presente, sobre todo ahora que hay tanta extendida. Mira, yo soñaba cuando yo vi lo de la tanda extendida, en que esas tardes se iban a dedicar absolutamente a las artes escénicas. Siempre se habló de talleres. Pero eso como que se tibió, como todas las cosas en nuestro país. Hasta que los dominicanos, y cuando digo los dominicanos, nosotros mismos, los gestores, el pueblo, el público, los funcionarios públicos, los gobiernos y las personas, digamos, que tienen el poder de cambiar y transformar las cosas, el empresariado, todo el mundo, hasta que todos no nos pongamos de acuerdo en comprender el valor y la herramienta maravillosa que son las artes escénicas para el desarrollo de las personas, vamos a seguir como estamos. No vamos a cambiar mucho, porque hay un grupo haciendo el esfuerzo de defender, proteger, preservar, difundir, pero es un grupito como de locos solos que estamos por ahí, tú sabes, sin el apoyo masivo que hay en otros países. Y yo no lo comprendo, no comprendo cómo en esta época no hemos caído en cuenta ¿Hubo de decepción, que... entonces? Claro que sí, claro, porque yo no vemos los resultados que, concho, si tú te vas a pasar el día entero en una escuela, se supone que los resultados deberían superar y hemos visto las cifras, hemos visto los resultados. Claro. Doña Aidita, nos hemos pasado la entrevista hablando solo de su historia y nos faltarían muchos programas, pero también falta mucha Aidita. Entonces, ¿qué podemos esperar a futuro? ¿En qué está Aidita Selman? ¿Cómo la vamos a disfrutar más adelante? Mira, profesionalmente, humanamente, ¿cómo? En todos los órdenes, digamos. Bueno, yo pienso que este regreso al teatro me ha mordido de nuevo. Ya yo me había logrado zafar de hacer teatro precisamente por el tema económico. Todos sabemos que el que hace teatro lo hace porque lo ama, no realmente porque eso signifique una fuente. Entonces tú tienes que dividirte en 40 pedazos, sacar el tiempo para poder montar y ensayar una obra de teatro y tener el tiempo disponible para hacer las labores de lo que tú vas a vivir realmente. Pero a mí me gustaría, yo voy a hacer el intento de continuar, aunque sea 1 o 2 obras al año, poder seguir haciendo teatro de nuevo, porque ya cuando estuve ahí en el escenario, yo dije, ve acá, ¿y cómo yo fui capaz de dejar esto? Yo misma no sé cómo fue que yo lo logré. Yo soy muy tajante, muy práctica, yo soy una persona que por todas las cosas que he vivido en mi vida personal me ha tocado aprender que tengo que hacer lo que me toca. Y lo que me manda el destino sin chistar ni protestar mucho, me acomodo, yo soy como los camaleones, ¿verdad? Me adapto rápidamente a las circunstancias, a lo que me toque en el momento, pero esa es una meta que me gustaría cumplir. Me gustaría también, que es algo pendiente y tengo un par de guiones por ahí, hacer ya una película. Yo no me había querido involucrar en el mundo del cine porque, como te digo, lo vi al principio como que fue una avalancha como de cualquierizar el mundo del cine, que todo el mundo entró de golpe ahí detrás de un dinerito. Y eso me asustó y me hizo retroceder. Hubo de eso. Pero yo pienso que ya que estamos en esta etapa de madurez, esa es una tarea pendiente que tengo. Tengo 2 o 3 guiones ahí por hacer, que ya están escritos, de hecho. Me falta quizá la disposición de penetrar en ese mundo que es como tan distinto al mundo que yo conozco, pero es un reto y eso me gusta. O sea, no me quiero quedar en mi área de confort, en lo que ya yo conozco, en lo que yo domino, en lo que yo manejo, sino siempre evolucionar. Además de los guiones, ¿hay ofertas para el cine? Como ¿Propuestas para usted para trabajar en cine, uno de estos directores? No, si tú supieras que no me han... ¿Qué tal? No, esos muchachos no están en eso. ¿Oíste, Hams? Gracias. Pero yo me voy a poner, yo misma me voy a poner. Póngase. Claro. Póngase. Ese es un Tiene pendiente. todo el permiso y Ese es un toda pendiente. la calidad y la capacidad y el talento para eso. Gracias, Aidita, por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy linda entrevista, los felicito. Encantado, Todavía gracias. hay entrevistas con nivel, qué maravilla. Yo venía un poco asustada y después dije, no, sí. Y nos despedimos con una canción de Subyace de fondo. Anda. Maravilloso. Está ahí. Anibel Carrosario, más cerca.